Bienvenidos nuevamente y a continuación el profesor Diego Eduardo López Medina, catedrático y consultor en temas de Derecho Público y Derecho Comparado, nos hablará sobre los problemas especiales de escritura jurídica en Derecho Administrativo. Profesor Diego López, bienvenido al 26º Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Tiene usted la palabra. Buenos días a todos y a todas. Estoy realmente muy satisfecho y contento de poder estar asistiendo a este 26º encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. Quiero darle un agradecimiento muy grande a los jueces de la jurisdicción, al Consejo de Estado, a el doctor Álvaro Namén y a la doctora Marta Nubia Velázquez por esta invitación que me honra mucho. Espero que las cosas que tenga para decir hoy sean de utilidad en la práctica de la jurisdicción y en general en la comunicación que la jurisdicción y también que la rama administrativa hace con los ciudadanos. Entonces voy a hablar brevemente sobre escritura jurídica, judicial y administrativa en Colombia. Este trabajo está basado fundamentalmente en un manual de escritura jurídica que tuve ya ocasión de publicar hace unos 2 años con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación y que ahora estamos en el proceso de sacar una segunda edición. Luego también en este año, a propósito de las épocas de pandemia, nos pusimos junto con un equipo a hacer un curso breve de escritura jurídica 2020, que lo pueden ver en YouTube o a través de la página de la Maestría en Gobierno, Gestión y Derecho de la Justicia de la Universidad de los Andes. Y pues básicamente de estos materiales y de la investigación que he estado haciendo en los últimos años sobre este tema, quisiera hablarles como de algunos de los pecados generales que tiene la prosa y la escritura jurídica, judicial y administrativa en Colombia y algunos de los pecados, llamémoslos más específicos o más particulares, que son propios de la práctica tanto de la administración pública como del derecho administrativo. Entonces ahí iré hablando de esas dos dimensiones a lo largo de mi conferencia. El primer pecado es una caracterización muy general de la prosa jurídica colombiana. El título que le he dado a este primer pecado es el párrafo unioracional. Entonces, básicamente, en la muestra inicial que hicimos, en los procesos que leímos en la ANTGE, el 65% de la muestra tenía oraciones excesivamente largas, tan largas que con mucha frecuencia había párrafos unioracionales. Luego, en un muestreo y en unas entrevistas a profundidad que hemos hecho con 212 abogados, pues la cifra, el porcentaje es mucho más alto. Ahí en ese muestreo el 86.65% tienen párrafos unioracionales. El hallazgo es fácil de describir. Los abogados cuando redactamos confundimos la oración con el párrafo y por lo tanto redactamos una oración súper larga que termina siendo un párrafo entero y por lo tanto terminamos haciendo párrafos unioracionales. Entonces un poco la causa de estos párrafos unioracionales es como ese esfuerzo bastante ansioso de apeñuscar muchas ideas en una oración. Y por lo tanto hay muchas más comas y puntos y comas. La gente se enreda mucho con estos dos signos de puntuación en vez como del poder clarificador tan interesante que tiene el punto. El párrafo unioracional es una característica muy generalizada de la prosa jurídica colombiana
y en mi opinión es la que más afea y la que más enreda la calidad de la comunicación escrita en derecho. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Las recomendaciones para evitar el párrafo unioracional son relativamente sencillas. En vez de escribir oraciones largas, complejas, hay que escribir unas oraciones cortas, sencillas y concisas, oraciones simples por oposición a oraciones complejas. Y eso también se logra cuando hacemos una planeación lógica de los párrafos. Cuando el párrafo no está planeado, cuando uno no planea las distintas oraciones o las distintas afirmaciones o premisas del párrafo, termina uno enredando todo el párrafo en una sola oración y por lo tanto enredando mucho las ideas. Es tan significativo esto que aquí tienen los promedios. Después de trabajar personalizadamente con 212 abogados, ellos tienen los siguientes promedios. El promedio de palabras por oración de 212 abogados de élite en Colombia, estoy hablando de abogados de senior o en la mitad de sus carreras, en instituciones, digamos, prestigiosas con altos niveles de selección a la entrada y de competencia interna. Estos abogados tienen en promedio 52.88 palabras por oración. Al mismo tiempo tienen unos párrafos cortos, son 80.06 palabras por párrafo. Y esto hace que su promedio de oraciones por párrafo para toda su prosa sea de 1.5. Eso quiere decir que los párrafos típicos de estos abogados colombianos, que no son una mala caracterización general de la forma como se escribe en Colombia, oscilan entre 2 oraciones y 1 oración por párrafo, entre el párrafo unioracional y el párrafo, llamémoslo, bioracional. El promedio es 1.51 oraciones por párrafo. Si se dan cuenta, llamemos estas métricas o estos signos vitales de la prosa jurídica colombiana están tremendamente por fuera de las recomendaciones que para el idioma español hacen los expertos con relación a escritores competentes de la prosa. Después de observar escritores competentes de prosa en español, uno observa que ellos tienen un promedio de 20 palabras por oración, promedio. Eso no quiere decir que todas las oraciones sean de 20, quiere decir que todas en promedio tienen 20 oraciones, unas cortas, unas medianas y unas largas. Los párrafos en escritores competentes son mucho más largos, son entre 140 a 160 palabras por párrafo. Entonces luego tenemos que mirar por qué estamos escribiendo medios párrafos en vez de párrafos completos. Y por lo tanto, con estos números, el promedio de oraciones por párrafo se mueve entre 3 y 8 oraciones. El piso mínimo es 3 oraciones, porque en 3 oraciones uno tiene un silogismo completo. La premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. En Colombia estamos lejos de eso, estamos escribiendo unos párrafos de una sola oración, donde obviamente se mezclan las premisas, o peor aún, no hay ni siquiera las 3 premisas de un silogismo, con lo cual no solamente escribimos oraciones enredadas, sino también párrafos que no dan el paso lógico, argumentativo. Un párrafo es el sitio donde yo tengo que dar un paso hacia adelante en la argumentación, y un paso hacia adelante solo se da cuando tengo un argumento completo. Los párrafos cortos de la prosa jurídica colombiana revelan en parte que nuestros argumentos no están completos y que estamos partiendo los argumentos en distintos párrafos. Y esta impresión que les estoy dando creo que la he podido corroborar a lo largo de la investigación empírica que he hecho en la materia. Leemos un ejemplo. Este es un típico ejemplo de las formas como se escriben en decisiones administrativas en Colombia. Los ejemplos para la exposición de hoy, la mayor parte los he sacado de actos administrativos y también de ejemplos en la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces creo que los ejemplos nos ayudarán a mirar qué es lo que está pasando. Dice así el original: el contrato se terminó el pasado 31 de julio de 2019 y al terminarse el contrato, la cláusula establece expresamente la obligación de tal persona dentro del término de 5 años, días, literalmente estaba así en el texto, hábiles siguientes al vencimiento,
enviar allí los detalles completos de las obligaciones que tengan vigentes, incluyendo licitaciones. No hay punto, y así estaba en el original. De conformidad con lo anterior, Y solicitó que fuesen enviados los detalles y soportes de dichas obligaciones para de esta forma proceder a analizar si las mismas se encuentran en curso, es decir, de acuerdo con compromisos adquiridos durante la vigencia del contrato, y poder definir si procede o no con el envío de productos respectivos. Si son generosos y no castigamos la falta del punto en la mitad, pues uno podría decir que son 2 oraciones. Si somos duros con el autor, pues decimos que es una sola oración en 107 palabras. Seamos generosos y digamos que hay 2 oraciones. Eso quiere decir que en todo caso tiene 2 oraciones y el promedio de ellas, 107 dividido por 2, es de 53.5. Es decir, oraciones en todo caso muy largas. Una edición posible sería esta. El contrato de distribución entre X y Y terminó el 31 de julio de 2019. La cláusula Z ordena a Y que le comunica a su distribuidor X, dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento, el listado de productos aún no entregados. En ese listado deben relacionarse también las licitaciones en las que Y esté participando y que puedan potencialmente requerir productos distribuidos por X. El 4 de agosto del 2019, Y efectivamente envió el listado de productos aún no recibidos. Con esta información, las partes debían ponerse de acuerdo para definir el cumplimiento definitivo de las obligaciones ante la liquidación del contrato. Entonces, creo de la lectura del primer párrafo, ese párrafo siempre termina dando vueltas en la cabeza sin yo tener muy claro qué es lo que está diciendo. Creo que aquí por lo menos el mensaje está un poquito más claro, y si se dan cuenta, la estructura y la métrica del párrafo cambiaron significativamente. Ahora tenemos 106 palabras, 5 oraciones, y son unas oraciones cortas, claras, significativas. Cada una es una premisa autónoma. Cada una tiene en promedio 21.2 palabras. El segundo pecado ya sí está muy relacionado con la práctica del derecho administrativo en Colombia, y es que en Colombia, en el derecho administrativo, hay una especie de versión particularmente virulenta del párrafo unioracional y de la oración mega larga. Y creo que eso lo podemos ver en los actos administrativos, en la forma como se redactan en Colombia. Entonces, el acto administrativo comparte un vicio muy extendido de la escritura jurídica nacional. Aspira a que todo lo que se tenga que decir se diga en una sola palabra. El formato típico de un decreto o una resolución en Colombia trata de apeñuscar mucha información en una sola oración, y quiero que piensen en un típico acto administrativo. El acto administrativo arranca con el número y nombre del acto administrativo. En Colombia es muy interesante utilizar los actos administrativos, y en general casi todas las fuentes de derecho o legislado o de derecho ejecutivo, actos administrativos. En Colombia estas se enumeran. Entonces se dice cuál es el tipo del acto, decreto, resolución, acuerdo. Luego se enumeran en una enumeración continua y se les pone el año en que fueron expedidos. Entonces, esto sirve tanto como número lexicográfico de identificación de la norma, y en Colombia el número lexicográfico también lo utilizamos como nombre de la norma. Entonces, hablamos de la resolución 2291 de la Autoridad Nacional de Televisión, y gente que haya estado en la discusión de la resolución 2291 se refieren a ella por este nombre. Este nombre tiene un problema muy significativo, es muy oscuro. Como hay tantos números en esta nomenclatura lexicográfica de identificación de leyes, decretos, sentencias, etcétera, etcétera, pues salvo los más expertos en la materia, muy poquito sabemos a qué se está refiriendo ese nombre. Entonces ese nombre no nos trae a la cabeza algo claro. Luego del número, que funciona como nombre del acto administrativo, está el sujeto.
Entonces el sujeto puede ser la alcaldesa del municipio de Silvania. Luego del sujeto, dentro de la misma oración está la competencia. En ejercicio de las competencias que le da tal. Esta cláusula de competencia va en una oración subordinada que califica al sujeto de la oración. Luego, dentro de otra oración subordinada están los considerandos, en comillas. Es decir, las consideraciones, motivaciones que llevan a la autoridad pública a la expedición de ese acto administrativo. Luego, finalmente, quizás de páginas y páginas, viene el decreto de la oración. Este es el verbo de la oración, que es el verbo que se une al sujeto de la oración. El sujeto está por allá atrás, quizás 20 páginas atrás, y finalmente la conecto. La alcaldesa del municipio de Silvania decreta. Luego, finalmente, viene propiamente las órdenes de la autoridad que están siendo expresadas en el decreto y finalmente la firma. Entonces, vuelvo a reiterar la tesis. Todo está metido dentro de una oración bastante forzada, bastante ficticia, bastante artificial, que tiene serios problemas, creo yo, a la hora de transmitir eficientemente el significado. Entonces, veamos un ejemplo. Es el decreto 38 de 2020, 19 de marzo de 2020. Entonces, este es lo llamado el número y el nombre. Luego, por medio del cual se restringe transitoriamente la movilidad de personas para la contención del coronavirus COVID-19 en el municipio de Silvania. Luego viene esta cosa que es el por medio o por el cual, que es una especie de cláusula subordinada que le metemos a los actos administrativos para decir cuál es su propósito. Esta parte del por el cual o por medio del cual también se utiliza con el nombre, es como si fuera el nombre completo, porque con frecuencia utilizamos como nombre completo el número más esta parte de por medio del cual o por el cual. Luego viene el sujeto, la cláusula subordinada de competencia, luego las cláusulas subordinadas de consideraciones. Cada una empieza con un qué de unión, un qué relativo, casi en cada una de ellas. Casi cada uno de los qués viene en un párrafo unioracional, largo y complejo, y luego decreta, que es el verbo que estábamos esperando oír 20 páginas antes cuando habíamos dicho la alcaldesa del municipio de Silvania. Y luego traemos los artículos del decreto. Yo creo que esto ya me entienden perfectamente, lo han leído y releído ad nauseam en todos los actos administrativos que revisa la jurisdicción o que emiten las autoridades públicas. ¿Cuáles son los problemas obvios que tienen los actos administrativos que están metidos como tan forzadamente en una sola oración? Entonces, lo primero es que el sujeto queda lejísimo del verbo y el complemento. Esa es la primera. Y cuando el sujeto queda tan lejos del verbo y el complemento, pues puede que uno simplemente no tenga claro cuál es el mensaje que tiene el bendito acto administrativo. La motivación queda forzada entonces a tener una estructura rara. La estructura rara de la motivación es que es una cláusula subordinada metida como un sándwich entre la mitad del sujeto y el verbo, que para seguir la forma verbal y sintáctica de la oración tiene que decir, arranca con un gerundio de conexión muy feo, considerando que, y por lo tanto rompiendo lo que es un ensayo argumentativo de motivación en una cosa rara de párrafos unioracionales partidos por qués, que es una forma rara de escribir, digamos, un ensayo argumentativo de justificación de una norma. Creo que hay suficientes ejemplos en la revisión de constitucionalidad y de legalidad que le están haciendo, por ejemplo, a los actos administrativos, a los actos administrativos expedidos por COVID-19. Queda, por lo tanto, un ensayo argumentativo estilísticamente muy raro, partido en párrafos precedidos por qués relativos que dificultan mucho la redacción
de un buen y robusto ensayo de justificación y motivación del acto administrativo, como la misma lectura de las motivaciones. Todo esto queda como en unas oraciones subordinadas, ensanduchadas en la mitad de la oración, donde por lo tanto la decisión sustantiva de la autoridad queda al final del texto y por lo tanto pues genera una forma de lectura donde los que leemos no sabemos claro desde el comienzo sobre qué es el acto administrativo, sino que los artículos al final pueden ser una especie de sorpresa después de que uno muy cansado, después de leer muchas páginas, porque los considerandos debido a presiones de derecho constitucional y administrativo de suficiencia de motivación han venido creciendo de forma exponencial en el derecho colombiano contemporáneo. Si ustedes cogen decretos del presidente de la República a finales del 19 o comienzos del 20, las motivaciones eran realmente muy escuetas, casi todo lo que había detrás era autoridad presidencial sin motivación. Es cierto que no es posible en el derecho administrativo contemporáneo colombiano, pero también es cierto que no tenemos que llegar tampoco a la enfermedad opuesta, una especie de inseguridad masiva, donde la motivación es una especie de ensayo de 40 páginas para sacar un decreto chiquito de una página, donde las 40 páginas a veces son tremendamente enredadas y terminan siendo, insisto, un ensayo argumentativo raro y confuso que a veces le hace flaco favor de motivación al acto administrativo. No más páginas de motivación generan una mejor motivación. A veces un poquito menos y un poquito más claro es una motivación más clara y más sólida. Entonces creo que aquí hay un buen listado de los problemas obvios que tiene esta especie de esfuerzo enorme de escribir actos administrativos en una sola oración. ¿Qué recomendación haría yo para la escritura de estos actos administrativos que creo yo facilitarían también mucho su lectura por parte de los administrados y por el otro lado su lectura atenta por parte de los jueces cuando hacen control judicial? Una muy importante tiene que ser un corto y conciso. Como escribimos ensayos argumentativos, no a través de esta técnica rarísima de un considerando gerundio de conexión con una cantidad de qués, donde se parte además el hilo argumentativo. Entonces, en vez de escribir tantos qués, escribamos un ensayito corto a manera de memoria administrativa de justificación del acto administrativo o a manera de, utilizando el lenguaje que se utiliza en derecho legislado, exposición de motivos. A mí me parece que esa técnica es mucho mejor, nos genera unos ensayitos cortos argumentativos, más claros, más contundentes, sin que tengamos que repetir la actual técnica, digamos, de motivación enredada en los llamados considerandos. Y esto nos lleva como a hacer una propuesta general de reestructuración de la estructura de los actos administrativos en Colombia. Miremos a ver cuál sería. Pues yo creo que podemos arrancar por el número o por el nombre lexicográfico. Sin embargo, aquí iría mi primera recomendación. A mí me parece, sería muy interesante que dejáramos de abusar de los números, es decir, de la identidad lexicográfica de las normas jurídicas como sus nombres. Dicho de otra forma, sería es como si nuestros números de cédula pasaran a ser nuestros nombres. Y yo creo que hay una diferencia entre nombre y número lexicográfico de identificación. Yo creo que lo mismo debe pasar con los actos jurídicos, con las normas en Colombia. Debemos bajarle a nuestra costumbre de que el número lexicográfico de identificación, que es muy útil para ubicarlos, para saber que estamos hablando del mismo y tiene otras funciones, exactamente como cuando la policía nos pide la cédula, pero sería muy difícil, digamos, llamar a una persona simplemente por su número de ciudadanía. El número de ciudadanía cumple otras funciones, la cédula de ciudadanía cumple otras funciones y no su nombre, pero yo creo que en Colombia hemos quizás mezclado ambas funciones.
Luego de eso, yo propongo que los actos administrativos arranquen con la autoridad que expide el acto, pero no como sujeto de una única oración, sino como la autoridad que expide el acto. Luego yo les propongo que le pongamos un título corto al acto administrativo, es decir, que le pongamos un nombre. Este sí que sea el nombre del acto administrativo. En parte eso es lo que hace por el cual, pero me gustaría que fuéramos capaces de ponerles un nombre más sencillo. Reglamentación, y ojalá no sea reglamentación de la ley tal, sino reglamentación, y donde uno luego decidiera sustantivamente qué es lo que está reglamentando. Y luego, si quieren poner abajo cuál es el número de la ley también para identificarla como su cédula de ciudadanía, sería muy chévere. Pero un nombre corto, donde incluso podamos referirnos al acto administrativo por ese nombre y no simplemente por su cédula de ciudadanía abstracta. Yo creo que eso nos ayudaría mucho a entendernos de qué es lo que estamos hablando. Y esta es exactamente la práctica de nominación o de darle nombre o bautizar las normas jurídicas que existe en otros países. Y un poco mi observación es que esto facilita de forma muy significativa hacer referencias a cosas de las que nos podamos acordar, no simplemente hablar de la resolución 2291 de la Agencia Nacional de Televisión. Luego de eso, yo propongo que después del título haya un enunciado claro del propósito, finalidad, otro nombre que se le da al propósito, finalidad, ratio legis. Los puntos 3 y 4 que estoy exponiendo en esta diapositiva muchas veces están en la cláusula esa por la cual yo estoy proponiendo que las separemos, nombre y por el otro lado el propósito. Luego, claramente la competencia de la autoridad. Y luego, esta es como la parte más audaz o quizás más innovadora de la propuesta. Pongamos los actos administrativos en las formas como las leen la gente. Mea culpa acá. Y es, frente a 30 páginas de COVID-19, pues uno arranca leyendo la decisión, los artículos de la decisión y no la motivación. El punto más importante es de la propuesta, y quizás el más innovador en este momento, es invertir la posición relativa que tiene la decisión y la motivación, y que nos sinceremos un poco. Yo creo que la gente está leyendo, especialmente cuando las motivaciones son largas y complejas, se está yendo en primer lugar a la decisión y solo posteriormente leen la motivación. Esto no quiere decir que la motivación no tenga importancia o que sea de menor importancia. Es fundamental en el Estado de Derecho, pero es un esfuerzo por sacarlo de la oración única y artificial en la que estamos escribiendo actos administrativos y darle un lugar donde pueda ser una memoria administrativa de justificación del acto administrativo sin que tenga las rigideces de estilo que le impone la sintaxis del considerando que. Yo creo que esa es una forma simplemente de darle más libertad estilística, simplemente mayor normalidad sintáctica al ensayo de justificación del acto administrativo, donde también le tenemos que pedir a la autoridad administrativa que nos haga buenos ensayos de motivación, pero más concisos. Yo no creo que más páginas generen una mejor justificación. Una mejor justificación es cuando es más corta, más concisa, más precisa y más al grano. Y sobre todo más verdadera, ¿no? Porque uno de los problemas importantes con las motivaciones del acto administrativo tiene que ver, llamémoslo, con la verdad material de los hallazgos que está reportando la autoridad para sacar las decisiones. Finalmente, la firma. Entonces, vámonos a examinar más a profundidad el ejemplo del acto administrativo de la alcaldía de Silvania. Hagamos un conteo de cada sección de esta mega oración en la que sale el acto administrativo. Entonces, bueno, tiene número y el nombre, que sirve también del nombre. Luego dice, por el cual, por medio del cual.
que en parte esa clausulita que sigue después de por el cual o por el medio del cual se hacen tales vainas, por ejemplo, respecto de COVID-19 en el municipio de Silvania, en parte es el propósito, pero como les he dicho, también es en parte el nombre del decreto, en el nombre más formal que se utiliza, por ejemplo, en las decisiones contenciosas administrativas, cuando se está haciendo control judicial del decreto. Esta parte del decreto de la alcaldesa de Silvania tiene 31 palabras. Luego viene el sujeto, la alcaldesa del municipio de Silvania. Luego viene la competencia. La competencia es una cláusula subordinada en 55 palabras. Luego vienen las consideraciones. Las consideraciones están en 8 párrafos. Cada uno está precedida por un que une cada de los párrafos. Y cada párrafo es un párrafo uniracional de 45, 62, 36, 43, 75, 49, 74, 70 y 46 palabras cada uno. Y por lo tanto, la sola motivación tiene 426 palabras en 8 párrafos, donde no hay ningún solo punto, porque acuérdense que usualmente cada considerando que viene precedido por un que se termina por un punto y coma. Entonces aquí venimos, digamos, con una oración monumental. Esta oración mata por sí solo, por su solo peso. Luego viene, después de muchísimas palabras y por lo tanto páginas, el verbo que tenemos que conectar con el número 3, el sujeto, la alcaldesa del municipio de Silvania. Y luego viene el complemento, que es lo más importante. Entonces ponemos como complemento de la oración incluso lo más importante, que es lo que está decidiendo la autoridad administrativa. La decisión tiene 4 artículos. El primero es un párrafo uniracional de 68 palabras y un parágrafo de 352 palabras. El segundo artículo es un párrafo uniracional de 30 palabras. El tercer artículo es un párrafo uniracional de 32 palabras y el artículo final es también un párrafo uniracional de 24 palabras. Entonces, y luego la firma. Y todo esto hace que el decreto tenga la estructura de una sola oración de 1018 palabras. O sea, si ustedes me preguntan, esto es una especie de locura sintáctica exacerbada. Y no solamente es que sea una sola oración de 1018 palabras, sino a su interior con una cantidad de unidades sintácticas, con unas oraciones larguísimas de muchísimas palabras, que si le fuéramos a sacar el promedio, pues nos darían unos promedios excesivos. Acuérdense que el promedio general que tengo identificado para Colombia es de 55 palabras por oración, mientras que las recomendaciones de buenos escritores es que sean de 20 palabras por oración. Y aquí, a propósito de esto, quiero hacer una reflexión que quizás sea muy sencilla para una audiencia tan sofisticada y tan competente como ustedes, pero es qué es un artículo y qué es un parágrafo. Porque vuelvo acá y es que es muy significativo y cada vez más en Colombia tenemos artículos donde los artículos son chiquitos, llenos de parágrafos donde los parágrafos son más largos. Y bajo el convencimiento además de que los parágrafos son como excepciones a la regla, modificaciones significativas de la regla, hasta el punto que en la cultura jurídica colombiana casi que se ha vuelto una especie de forma de hablar como de la trapisonda o de la chicana, hablar de el paragrafito. Y el paragrafito tiene una relación rara con el artículo. Yo creo que ese es un serio problema en Colombia. Es decir, si los parágrafos son excepciones o cosas que cambian la regla, uno diría que en términos generales en Colombia no debería existir parágrafos, porque los parágrafos, si esa es su función, debilitan de forma significativa el principio de igualdad en la redacción del derecho legislativo o ejecutivo en Colombia. Pero además por otra cosa muy obvia, y es que parágrafo simplemente significa párrafo. Entonces, de hecho, lo que en Colombia llamamos incisos no numerados como forma de identificación de los distintos párrafos en los que viene la norma, pues de hecho en muchos otros países se llaman párrafos. Y en los países donde hay párrafos,
no existen parágrafos, porque el parágrafo es simplemente otra forma de hablar de párrafo. Luego, el parágrafo primero de una norma no es su parágrafo primero. El parágrafo primero ya ha llegado a través de la redacción en la norma de lo que nosotros llamamos en Colombia el inciso. Me regreso al ejemplo estoy tratando de ubicar el ejemplo de la alcaldía. Esta es. Artículo primero, restringir la movilidad. Bueno, ahí arrancó ya el parágrafo primero, ese es el párrafo primero. Entonces es curioso que en Colombia tengamos incisos y parágrafos como formas de denominación interna de las cosas que van dentro del artículo. Y lo que más duda me origina a mí es ese uso tan particular, tan llamativo de los benditos parágrafos. Que cuando uno empieza a ver artículos que tienen parágrafos más largos que el artículo, empieza uno a ver desestructuración conceptual, lógica y normativa de lo que se quieren decir por la carga rara que nuestra cultura jurídica tiene en los benditos parágrafos, ¿no? No sé si lo que estoy diciendo resuena en su propia experiencia, pero creo que estoy diciendo algo de lo que no hablamos, pero de lo que sí tenemos, como dicen los futbolistas, sensaciones claras. Sigamos. Entonces, pues en realidad yo creo que las motivaciones en Colombia de los actos administrativos, que son unos considerandos llenos de qué es, generan serios problemas. No tienen estructura de CEPENAC, es decir, desde el comienzo no me dicen como el centro de la información, sino que la esconden. Cuando esas motivaciones, consideraciones o considerandos se escriben en la forma tradicional colombiana, pues se renuncia a que tengan títulos y subtítulos, y los títulos y subtítulos son una forma muy interesante de orientar a los lectores. Como son una cantidad de ques pegados, a veces no tienen una hilación lógica clara, van precedidos de una forma gramatical y estilística espantosos, un qué de conexión, tienden a ser párrafos unidireccionales largos y confusos, y en suma, a mí me parece que simplemente no tienen la forma de un ensayo argumentativo. Y es forma que deberían tener un ensayo argumentativo corto y conciso, en vez de un ensayo argumentativo fracturados en qué es largo y aburridor. Muy bien. El tercer pecado es que las oraciones largas en Colombia las montamos en párrafos cortos. Entonces los abogados construimos en nuestra prosa judicial y administrativa párrafos minúsculos con oraciones muy largas. Escribimos párrafos que tan solo tienen 80.6 palabras y que por lo tanto en los promedios que sacaban la investigación en Colombia escribimos 1.5 oraciones por párrafo. Esto hace que nuestros párrafos sean muy chiquitos, muy pequeños, con oraciones muy largas. Es decir, la combinación es una combinación estilística muy mala. Oraciones muy pesadas en párrafos diminutos. Y esto es un serio problema, creo que es realmente un pecado capital de nuestra prosa. Miren este. En cuanto al mercado de exportaciones de cartas de juegos para casinos, esta superintendencia encontró que la estructura del mercado se modificaría sustancialmente en la medida en que la participación actual de ABC 43% fortalecería la posición actual que ostenta House 47%. No obstante, se debe tener presente que se trata de un mercado basado en importaciones, por lo que la integración proyectada no tendría incidencia de manera negativa en términos de competencia. Pero luego, mirando el documento en su conjunto, a uno se da cuenta que lo que hubo acá es una fractura del argumento y por lo tanto terminamos en un parrafito de 73 palabras en vez de echar el argumento completo en un párrafo más robusto. Algo así pensamos que sería el argumento completo. El mercado de cartas para casino en Colombia se modificaría de manera sustancial con la interpretación de las participaciones de ABC y de House. La nueva empresa importaría al país el 90% de las cartas de casino que actualmente se consumen.
A pesar de este altísimo porcentaje, la superintendencia no encuentra violaciones potenciales al régimen de competencia. En primer lugar, los casinos son los que han decidido libremente importar estas cantidades de ABC y de house, porque no hay producción nacional. Los casinos nacionales han encontrado atractiva esta oferta, pues las cartas son marcadas con distintivos y logos de los mismos casinos. Ninguna empresa nacional ofrece estas características. La concentración de participación de estas dos empresas se debe a la elección libre de los consumidores, que en todo caso podrían acudir a otros agentes extranjeros o incluso nacionales si se llega a formar la industria. En los mercados globales, donde ABC y House se han integrado organizacionalmente, tienen apenas el 15% de la participación. Esta concentración en los mercados globales y nacionales, por tanto, obedece a preferencias de libre mercado y no preocupa a la superintendencia. Entonces, conservamos oraciones cortas, en promedio tienen 21.22 palabras, pero echamos el argumento completo y nos dio un párrafo más largo, pero con el argumento completo que no se alcanza a capturar en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior está apenas un tercio del argumento y el resto del argumento está partido en otros mini párrafos. Nuestra recomendación es oraciones cortas, argumentos completos en el párrafo. Esa es nuestra recomendación. El cuarto pecado es el lenguaje rimbombante. En la primera investigación que hicimos, la mitad de los documentos que revisamos hacían un uso muy profuso de arcaísmos, latinismos, cultismos, frases trilladas, conectores lógicos vacíos. Entonces el estilo profesional de los que escribimos en derecho es pesado, desafectado y pretencioso. Nuestra recomendación es utilizar prosa natural, de buena calidad, natural, tranquila, sencilla, sin que sea vulgar ni mucho menos. Eso ayuda mucho a la comprensión de los textos. Pero no solamente eso, sino que los abogados tenemos como una manía cuando hay varias palabras sinónimas en el mismo campo semántico, nos gusta como escoger la versión más que percibimos más culta. Eso los lingüistas los llaman tecnolectos o acrolectos. Acrolecto viene de acros, alto, el más alto. Y eso, cuando uno hace las escogencias de palabras a través de esta técnica de irse siempre como a la versión, comillas, más culta y todas las palabras terminan en ese lado del registro del diccionario, pues los textos terminan sonando afectados y poco claros. Nuestra recomendación es utilizar palabras sencillas, es usar palabras técnicas solos o complejas, solo si son necesarias y expresan con precisión lo que queremos decir en la idea o en el argumento. La conceptualización jurídica es a veces necesaria. Nosotros tenemos unos aparatos conceptuales dogmáticos donde hay unas expresiones muy técnicas en esos marcos dogmáticos, pero esas expresiones solo a veces son necesarias, no deberíamos abusar de ellas. Y con frecuencia creemos que otras palabras rimbombantes son parte de esa dogmática técnica y no lo son. E incluso la dogmática técnica a veces yo creo que la deberíamos bajarle un poquito como su pesadez semántica y tratar de explicarla con mayor naturalidad a los usuarios de la justicia. El propósito, además, en tercer lugar, del diccionario de sinónimos no es buscar la variación elegante o pretenciosa de la palabra. En el diccionario de sinónimos uno busca la palabra exacta, no la variación elegante, Y por lo tanto, pues mi insistencia es no utilicemos expresiones arcanas, vagas, rebuscadas, usemos palabras sencillas y concretas. Lo sencillo no tiene por qué ser simplón. Yo creo que podemos ser muy sofisticados en el análisis sin ser rebuscados en la expresión. Entonces, un buen ejemplo es, en este sentido, la solicitud del togado, aparte de carecer de la documentación que la norma exige para su estudio, intenta permitir las exigencias previstas en la normatividad expedida con carácter de extraordinaria por el flagelo de la pandemia, donde expresamente en el decreto legislativo 546 del 14 de abril de 2020
establece el procedimiento para la obtención de este beneficio judicial. Solo voy a leer hasta ahí porque, pues, por cuestiones de tiempo, pero solo en esa mitad del párrafo vean que hay una cantidad como de escogencias acrolécticas. Solicitud es una palabra que ya es acroléctica, aunque ustedes no lo crean. Togado, carecer, pretermitir, normatividad, con carácter de, ese es un girito ahí muy abogadil, muy nuestro, también muy alejado de la lengua ordinaria, de la lengua común. Flagelo. Entonces, si se dan cuenta, son 5 o 6 en 4 líneas, y eso le da un saborcito ya al estilo y a la estructura muy, muy pesado y muy alejado, digamos, de nuestros usuarios. Yo creo que deberíamos escribir un poquito más sencillo. El último punto que quiero tratar con ustedes es el tema, digamos, de los textos distantes. Este es un tema específico de derecho administrativo. Les anuncio que no tengo ninguna solución ya al tema. Les pido el favor que me ayuden a pensarlo, pero sí creo poder darles un diagnóstico claro y ojalá pues lo compartan, el diagnóstico, y pensemos en algunas soluciones si es que acaso son posibles. Yo creo que sí, pero no voy a negar que el tema tiene sus dificultades. Es cierto que en derecho administrativo hay una cierta burocratización del lenguaje y voy a tratar de explicar una de sus razones más fuertes. Las decisiones en gran parte del derecho público administrativo la toman personas jurídicas que son desde el mismo Estado, la nación, hasta los órganos en los que se divide, digamos, esa persona jurídica dominante, órganos que a su vez tienen personería jurídica independiente. Pero cuando estos órganos o estas personas jurídicas independientes hablan, pues en realidad tienen que hablar a través de personas, puesto que ellos no tienen voz autónoma. Entonces hablan a través de unas personas, pero que estas personas no hablan como personas naturales, sino como funcionarios dentro del órgano. Pero esto tiene un serio problema, que mientras que en la lengua corriente pues usamos nuestros nombres y los pronombres yo, tú, que son tan importantes para darle como calidez y humanidad al lenguaje, pues aquí yo y tú no se pueden usar porque no es la persona natural que habla, sino que es el funcionario a nombre del órgano. Pero entonces las formas como los funcionarios se refieren al órgano, pues generan unos textos distantes, fríos e impersonales. Entonces es un texto que tiene unos sujetos raros. La delegatura, la superintendencia, la comisión de regulación, el ministerio de tal. Cuando ya se empiezan a llenar mucho de estas referencias, además mucho más complejas, la dirección jurídica del ministerio tal o la subdirección de asuntos legales de la dirección jurídica del ministerio tal, esto es un solo nombre. Cuando ya se empiezan a aburrir, entonces toca empezar a utilizar unos sucedáneos en tercera persona. Esta autoridad, este despacho, esta delegatura, y luego otras opciones que son todavía más frías y más duras, el ente y la entidad. Y todo el texto está lleno no de yo, tú, que es la que genera, llamémosla, empatía y narratividad en los textos, y está lleno de este lenguaje burocrático, uno diría casi que sin ninguna opción. Pero en todo caso el resultado son textos fríos y burocratizados. Un ejemplo de este problema lo vamos a ver en dos textos que sacamos de la Contraloría. El primero no es un ejemplo de este problema. El primero es un texto que encontramos en una página web de la Contraloría, donde tratando de acercarse al ciudadano hacen una cosa que uno rara vez ve en un acto administrativo. Pero yo quiero que ustedes consideren la posibilidad de que algunos de estos gestos cálidos pasen también propiamente al acto administrativo y no solamente llamemos a estos textos de orientación ciudadana. El primero que todo es que lo conciben como una carta.
Lo segundo es que arrancan con estimados ciudadanos. Y aunque el primer párrafo trae como la teoría del órgano, la Contraloría General de la República es la entidad encargada, el segundo párrafo ya habla en otro lenguaje. Promovemos y facilitamos, donde por lo menos hay un nos común, por lo menos cálido, vivo, con un corazón que realmente por lo menos late y con sangre que realmente corre por el cuerpo, donde están tratando de hacer algo por los ciudadanos. Sin embargo, si ustedes comparan esta forma de hablar ya con una decisión explícita, con una resolución de la Contraloría, aquí ven que hay completamente un cambio de tono emocional, porque en vez de esta carta a la ciudadanía, ya empezamos a hablar con todas las rigideces del derecho administrativo, la teoría del órgano y la impersonalidad que implica hablar del ente, la entidad y la Contraloría General de la Nación. Hay más ejemplos, no puedo hablar de ellos en este momento, pero si fuéramos a hacer una especie como de resumen, pues estoy proponiendo unos actos administrativos que arranquen con la autoridad que expide, luego un título corto del acto, una enunciación de su propósito, luego la competencia, luego de la competencia directamente la decisión y luego la motivación y los considerandos. El gesto más interesante es la inversión de la posición entre decisión y considerandos, que yo creo que es una cosa que nos ayudaría a sincerarnos y facilitarle la lectura a los usuarios del derecho, porque pues tengo que decirlos y decir, y yo creo que ustedes conocen eso, con enorme frecuencia lo que se lee es la decisión y no los considerandos en primer lugar, y a veces ni siquiera se leen los considerandos. Y eso además genera, como les he dicho, unas restricciones estilísticas muy importantes a los considerandos que quedan escritos de forma dura y rígida, ensanduchados en la mitad del acto administrativo, en vez de ser una memoria administrativa sólida de justificación o motivación. Si quieren ver ya un poco con más calma la propuesta del acto administrativo, está en este enlace, diegolopezmedina.net/propuesta.pdf. Y pues simplemente me queda darles las gracias por la atención que me han prestado, el deseo que estas breves consideraciones tengan alguna utilidad en la práctica jurisdiccional y administrativa del Estado colombiano, que podamos comunicarnos con mayor valentía, con mayor tranquilidad, con mayor cercanía, quizás con mayor corazón a los ciudadanos que confían en el Estado administrativo y en los jueces contenciosos administrativos, y les deseo finalmente el mayor éxito en las deliberaciones del presente encuentro. Mil gracias, les deseo un feliz resto de día y quedo más que dispuesto a sus comentarios y preguntas. Bueno, muchísimas gracias al profesor Diego López por su intervención.